Ya, bueno, la guía es de lógica, ¿cierto? Ya. Bueno, les voy a mostrar la guía a ver si me dicen si tienen alguna duda. Entonces vamos a ver proposiciones lógicas, los conectivos, álgebra proposicional, álgebra de proposiciones y cuantificadores. Eso se trata la guía. Entonces, en el primer problema era a ver y analizar si son proposiciones o no. ¿Alguien tiene problemas en este ejercicio? ¿Alguien no entiende lo que es una proposición? Yo creo que no. ¿O todos están claros lo que hay que hacer en ese ejercicio? Profe, y por último, ¿nos podría dar las respuestas como para corregirlo? Por Aquí favor. en la pauta están las respuestas, no hay problema. Y está en la página de Luz Virtual. Ah, ya, muchas gracias, profe. Ya. Entonces, bueno, aquí las proposiciones, acuérdense que una proposición es una frase o una oración, ¿cierto? Que le puede determinar un valor de verdad a lo que se está diciendo. Si no le puedo determinar un valor de verdad, no es una proposición. Eso es lo que tienen que tenerlo claro. Si lo leen y dicen sí es verdad o sí es o no, esto es falso, entonces esas van a ser proposiciones. Si lo leen y dicen y, por ejemplo, ¿y esto qué significa? Entonces eso no sería una proposición. Eso es lo que tienen que tenerlo claro para saber cuándo es una proposición o no. Bueno, y ahí está la resolución, bien detallada, ya que no dicen que no tiene ningún problema. Podemos seguir. En la 2 dice traducir en lenguaje simbólico, es decir, proposición atómica y conectivos de las siguientes afirmaciones. Entonces tienen que tomar la oración. Si Pérez recibió el telegrama, entonces o tomó el avión o prefirió ignorar nuestro pedido. Tienen que analizar y ver cuáles son las proposiciones que están en esta oración y cuáles son los conectivos que aparecen. Y entonces van a reducir esta oración, ¿cierto? En la primera, por ejemplo, a esta de aquí. ¿Ya? ¿Por qué? Porque voy a llamar P a la proposición P, recibió el telegrama, Q, Pérez tomó el avión y R, Pérez prefirió ignorar nuestro pedido. Entonces, estas son tres proposiciones porque puedo determinar su valor de verdad. Si pongo prefirió ignorar su pedido, como aparece textualmente aquí, ¿cierto? No sería una proposición. Pero acuérdense de que en las oraciones o en el lenguaje normal y cotidiano no va a repetir tantas veces si uno sabe a qué se le está determinando y analizando la oración. Pero para reestructurar en su forma matemática, ¿cierto? Uno tiene que analizar y ver qué es exactamente una proposición. Si nosotros aquí colocamos, por ejemplo, prefirió ignorar nuestro pedido, eso no es una proposición porque uno no dice si no, uno no puede determinar el valor de verdad porque la primera pregunta es ¿quién? Pero si le agrego Pérez, porque estoy hablando de Pérez, Pérez prefirió ignorar nuestro pedido, ahí yo puedo determinar su valor de verdad. No sé si es verdadero o falso, pero sí yo puedo saber determinar cuál es. Entonces esa es la proposición y es necesario colocar Pérez. ¿Por qué le pongo Pérez? Porque estoy refiriéndome a Pérez. ¿Ya? Entonces, por eso le debo colocar a las tres Pérez, aunque salga solo una vez. Y entonces acá, en los conectivos, aquí hay un conectivo, acá hay otro, y acá hay otro. Ese O no se va a considerar en realidad porque es cuando uno dice una o la otra, ¿cierto? O tomó o, pero es conectivo y entonces esto es un entonces y los otros son O. Por lo tanto, voy a tener, no veo, voy a tener escrito de esta forma. P
implica Q y no R o Q o no Q. Q, R y no Q. Ya, porque como es un O, ya, ese O que estaba aquí, ¿cierto? Este O que está diciendo acá, entonces es excluyente, quiere decir que pasa una o la otra. Entonces, o tomo el avión, o prefiero ignorar el pedido, ¿cierto? Pero es excluyente, así que cumple la otra al contrario. Por eso debo agregar el I y no pasa el otro. Este es el O que se repite dos veces. Como se repite dos veces es excluyente, entonces pasa una cosa y no pasa la otra. Pasa la otra y no pasa la anterior. Eso. Y ahí quedaría traducido, ¿cierto? Traducido mi oración, ¿cierto? En una proposición con conectivos lógicos. Bueno, haciendo operaciones, ¿cierto? Y viendo la equivalencia con propiedades, uno puede volver a escribirlo de esa forma. Ya, pero casi textual sería así el resultado. De esa misma forma se hacen los otros. Si Pablo recibió el mensaje, entonces asistirá a la reunión y no presentará su renuncia, por ejemplo. Ahí lo pueden analizar y ver qué da, o en el tercer ejercicio. Y aquí, después de practicar, ¿cierto? Con los ejercicios anteriores, uno puede analizar ahora un problema un poco más extenso, ¿cierto? Para ver todas las proposiciones que se pueden encontrar. Aquí dice, usted es periodista e investigó la muerte de la señora Jimena Pérez, dama de la Sociedad Nacional. Se logró establecer que las siguientes proposiciones eran verdaderas. El mayordomo o su hijastro asesinó a la señora Jimena. O sea, todas estas que están aquí son verdaderas. Si el mayordomo asesinó a la señora Jimena, el asesinato ocurrió durante o después de la medianoche. Si el testimonio del hijastro es correcto, entonces el asesinato ocurrió antes de la medianoche. Si el testimonio del hijastro es incorrecto, las luces de la casa no se apagaron a la medianoche. Las luces de la casa se apagaron a la medianoche y el mayordomo no es millonario. Entonces la idea es investigar la muerte de la señora Jimena, pero estos son proposiciones compuestas, ¿cierto? Por lo tanto, tengo que analizar, ¿cierto? Y ver cuáles son mis proposiciones atómicas para determinar el valor de verdad de ellas en particular para poder encontrar el asesino. Por ejemplo, aquí el mayordomo asesinó a la señora Jimena es una proposición. Y su hijastro asesinó a la señora Jimena es otra proposición. Ya, pero tiene que salir, no puede ser el mayordomo solo, porque eso no es una proposición. El mayordomo asesinó a la señora Jimena sería una proposición. Y así entonces la primera tarea es traducir todo esto en un lenguaje lógico. Entonces, aquí el mayordomo asesinó a la señora Jimena, el hijastro asesinó a la señora Jimena, el asesinato ocurrió antes de la medianoche, va a ser R, es el testimonio del hijastro es correcto, T, las luces de la casa se apagaron a medianoche, y U, el mayordomo es millonario. Ahí tengo todas ahora mis proposiciones atómicas, que todavía no sé el valor de verdad de cada una, ¿cierto? Y entonces, analizando el valor de verdad de ellas, puedo saber quién fue el que asesinó a la señora Jimena. Entonces, por ejemplo, en el primer caso, el mayordomo asesinó a la señora Jimena o su hijastro, entonces, ¿qué conectivo faltaría aquí para unir P y Q? O. O, claro, porque dice, aquí está el conectivo O. Y entonces así uno puede analizar todas las anteriores. Si el mayordomo asesinó a la señora Jimena, el asesinato ocurrió durante o después de la medianoche. ¿Cómo sería esta B?
R o S. ¿R o S? ¿Están seguros? Sí. ¿Alguien más dice otra cosa? Vamos a ver. El mayordomo asesinó. Ese es P, mayordomo. Sería P. Claro. El mayordomo asesinó a la señora Jimena es P. El asesinato ocurrió durante la medianoche. Dijimos que antes de la medianoche es R. ¿Se unirían con el entonces? Claro. R o S no está bien, ¿cierto? No, vamos a borrar de... Y quiero saber... Tengo una duda, espérenme. Ah, ya. Claro. ¿Qué proposición es el asesinato ocurrió durante o después de la medianoche? Sí, tengo, estas son las proposiciones. ¿Cuál es la que me sirve? P y R, solo que R tendría como esa línea enfrente, que sería lo contrario. El R, ¿cierto? Claro. Pero el Ujú. R en este caso dice antes de medianoche y acá está diciendo exactamente lo contrario porque dice ocurrió durante o después de la medianoche. Así que el contrario de R, así que sería no R. Ahora, ¿cuál es el conectivo que hay entre medio? Entonces, Entonces, claro. ¿Y dónde está el entonces aquí? Esta comita y este sí hacen que aparezca un entonces. Sí, coma, no sé qué, es un entonces. O si sería sí, entonces, el asesinato, y el entonces él implica. Entonces P implica no R. Muy bien. Ahora, el testimonio del hijastro es correcto. Ese es ese. Entonces esto sería ese. Entonces, aquí aparece coma y el entonces. Sí, coma, entonces. El asesinato ocurrió antes de la medianoche. Entonces eso es R, ¿no? El asesinato ocurrió antes de la medianoche, es R. Entonces tengo S y R, y lo que hay entre medio, ¿cierto? Es un entonces, y entonces me queda, S implica R. Ahora, si el testimonio del hijastro es incorrecto, qué proposición es? rayita S, lo contrario de S. Claro, rayita es o no es. Uno le dice no es. Ujú. No es, rayita o bolita. Las luces de la casa no se apagaron a la medianoche. Las luces de la Lo casa se apagaron a entonces lo contrario medianoche. de T. El contrario de T. Entonces, el contrario de T. Así que esto sería no T. Entonces me queda no S y no T. ¿Y cuál es el conectivo que hay entre medio? Entonces, Implica. Claro, implica o entonces. Muy bien. Tengo ahí. Porque tengo la comita y tengo el sí. Ahora dice, las luces de la casa se apagaron a la medianoche. T. Eso es T. Y el mayordomo no es millonario. El mayordomo millonario es U. T Sería implica no U. I, lo contrario de U. No U, claro. Este sería no U. Entonces tengo T y no U. ¿Cuál es el conectivo que hay entre medio? I. I, muy bien. T y no U.
Así que ahí traducimos, ¿cierto? Nuestras proposiciones, nuestras oraciones en proposiciones compuestas. P o Q, P implica no R, S implica R, no S implica no T, y T y no U. Y esas están acá. ¿Eh? Pero no Q, P implica. Están todas igualitas, así que las pudimos hacer bien. Muy bien. Y entonces la primera pregunta estaba direccionada a poder traducir esto, ¿cierto? A su lenguaje lógico. Y la segunda pregunta era encontrar el resultado, aplicando conjunciones a las proposiciones formales de I y aplicando equivalencias para simplificar, deduzca quién es el asesino. Eso es lo que vamos a tener que deducir. Y la solución formal sería tomar todas las proposiciones y hacer que sea solo una proposición gigante, que cumpla todas y todas yo sé que es verdadera. Claro, tomé todas estas y quiero que cumplan todas al mismo tiempo, entonces las voy a agrupar y le voy a colocar un I. Ahí está. Es la primera y la segunda y la tercera y la cuarta y la quinta. Y yo sé que es verdadera porque dijimos que todas estas eran verdaderas. Tengo conectivo I, así que verdadero y verdadero, verdadero, es verdadero. Entonces, verdadero. Ahora tenemos que reducir, ¿cierto? Esta proposición porque es como grande y no voy a poder saber cuánto vale exactamente. Entonces, lo que se hace es, y esa es la página que me estaban preguntando, ¿qué podemos hacer con esa proposición gigante? Entonces, lo que vamos a hacer aquí es, lo que falta aquí entre medio, es colocar las propiedades que estamos usando. Por ejemplo, acá voy a colocar distributividad. Es decir, voy a tomar todo esto y lo voy a distribuir con ese y con este. Entonces me queda ese de ahí y me queda este de aquí. Ya, la distributividad toma el primero y el que viene, entonces aquí está el I, el conectivo y queda ahí, ¿cierto? Y el O queda aquí afuera. O este con el segundo. Y eso es lo que hago y lo demás queda igual. Después me doy cuenta de que, por ejemplo, ¿qué hago aquí? Claro, aquí distribuyo de nuevo. Aquí hay dos pasos juntos. Aquí voy a distribuir. Es decir, voy a tomar este, le voy a distribuir con ese y con este. Si hago eso, me va a quedar P y no P, o Q y no P. ¿Cierto? Si lo distribuyo en cada uno, me queda así. Estoy haciéndolo por el lado derecho, así que el no P queda a los dos lados derechos. Y me doy cuenta que P y no P es falso. Y por eso lo traduzco a falso. P y no P es falso. Y el otro me queda Q y no P, que es lo que está aquí. Así que no hago nada diferente. En el tercer paso, lo que voy a hacer es voy a distribuir de nuevo, ¿cierto? El R con respecto a P y con respecto a Q. Se distribuye y me queda P y no R, ¿cierto? Y P, Q y no R. Y el conectivo queda ahí. Esa es distributividad de nuevo. Y ahora lo que voy a hacer es asocio, o sea, paso este para allá y paso este para acá. O sea, voy a conmutar. ¿Ya? Como es un O, puede ser P o Q o P, ¿cierto? ¿Ya qué va a pasar aquí? ¿Por qué hice eso? Porque fíjense que ahora voy a agrupar los Q.
Entonces voy a factorizar. En realidad es distributividad, pero al revés. Entonces uno habla de factorización. Q y no P o no R. Eso es lo que debe decir acá. Aquí está, ¿cierto? Mismo que antes. Es esta que se repite. Y entonces factoriza por Q. Tengo el Q y el Q acá, ¿cierto? Lo dejo ahí. El conectivo I acompaña a ambos, queda aquí. Y me queda no P o no R. Ahí lo factoricé. Y acá, no P o R. Y entonces vamos a ver nuestros no P o R. A ver. Ya. Y este de aquí, el B, acuérdense que estos, en particular, todas estas proposiciones son verdaderas, ¿cierto? Todas son verdaderas, eso es lo que dice. Y la segunda, esto es equivalente a tener no P o no R. No P o no R. Transformando el implica, ¿cierto? En el conectivo. Entonces, aquí tengo no P o no R. Así que exactamente esto, por hipótesis del problema, yo sé que es verdadero. No siempre es verdadero, pero nosotros, por este ejercicio, yo sé que no P o no R es verdadero. Así que lo puedo reducir a verdadero. Y verdadero y algo es algo, así que esto de aquí se reduce a este de aquí. Dependiendo del valor de verdad de Q, es verdadero o falso, así que depende de Q. Fíjense que hemos trabajado solamente con el lado izquierdo. Así que llegamos hasta ahí. Y lo vamos a escribir acá. Eso es lo mismo que está en la otra página. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es distribuir el Q a ambos lados, ¿cierto? Distribuyo el Q, entonces me queda Q o P y Q o no R. De nuevo, ¿qué es Q o P? Nos tenemos que acordar de nuestros valores de verdad, nuestras hipótesis. Aquí tengo P o Q es verdadero, en la primera. Así que tener Q o P o Q acá. Esto es lo mismo que P o Q, ¿cierto? Así que esto va a ser verdadero. Por nuestra hipótesis, no siempre es verdadero, pero en nuestro caso sí lo es. Y verdadero y algo es algo, ¿cierto? Y entonces me queda eso de ahí. Muy bien, ya no puedo reducir más esta parte, ¿cierto? Así que lo voy a dejar tranquilo. Me voy a preocupar de acá. Aquí lo que hacemos, bueno, aquí hicieron dos pasos juntos. Vamos a borrar aquí. Aquí lo que hicieron fue, voy a distribuir esto con respecto a cada uno de ellos. Entonces me queda menos SOR y S. O menos SOR y no T. Eso de ahí. ¿Me esperan un poquito?
Ya, disculpen, ahora sí. Y entonces tengo esto de aquí y ahora voy a distribuir nuevamente, voy a distribuir el S con cada uno de ellos. Entonces me queda no S y S, que es ese de aquí, y O, R y S, que es este de acá. Este conectivo queda acá, ¿cierto? Y ahora voy a distribuirte también el note en cada uno de ellos. Y entonces me queda no S y no T, no S y no T, O, que es el de acá, R y no T, R y no T. Bueno, hago una doble distributividad, ¿cierto? Y me doy cuenta que este siempre va a ser falso. Esto es por tautología. No S y S siempre es falso. ¿Profe? ¿Sí? ¿Eso sería algo así como simplificarlo? Sí, estamos como simplificando. La idea es tratar de tener esa posición gigante y encontrar una más chiquitita para saber el valor de verdad de lo que tengo. Y como van a ser equivalentes con la grande, entonces quizás puedo tener la información que necesito. O sea, por ejemplo, imagínate que me dé todo P. Así que yo ya sé que el asesino es P, porque es verdadero. Bueno, P era ¿qué cosa era? El mayordomo. Si me sale P en todo, entonces P es verdadero, así que el mayordomo asesinó a la señora Jimena. Supongamos que sale P, no sé, vamos a ver. Ya, entonces ahora reduje este de aquí, ¿cierto? Me queda todo eso de ahí. ¿Cómo sigo? Está en la misma línea que la anterior. Entonces, como es conectivo O, entonces son iguales, así que puedo tomar así R y S, O, R y no T, O, no S y no T. ¿Cierto? Pero si lo considero de esta forma, o sea, pasé este hacia acá, ¿cierto? Puedo factorizar, ¿cierto? Usar la propia distributividad al revés y factorizar el R. R, I, y entonces me queda S o no T, que está acá. ¿Profe? ¿Sí? Para asociarlo así como por algo que tengamos conocido. Sería como, no sé, si el R lo multiplicásemos con el paréntesis del lado o algo así, ¿no? Claro, esa es la idea. Tratar de factorizar quiere decir de que, acuérdense que la factorización en números, nada más B más C, ¿cierto? Es A por B más A por C. Entonces, eso, como es igualdad, lo puedo considerar a un lado o hacia el otro lado. Y entonces tienen una equivalencia en la lógica que dice que P y Q o R va a ser igual a P y Q o P y R. Y de nuevo, si es igual, entonces podemos considerar a ambos lados. Entonces estoy tomando esta de acá abajo, ¿cierto? Y reduciéndola acá. Entonces eso me va a ayudar, ¿cierto? A como a simplificar la proposición y poder encontrar algún valor de verdad. Ahora dice que S o T es verdadero. Eso no es verdad siempre. Pero me voy a mis proposiciones que yo sé que son verdaderas. Que son las que encontré. Y, a ver, ¿cuál era? S o no T. S o no T. S o no T. Acá. No, a ver. ¿Por qué S o no T es verdadero? Porque ¿cuál es la equivalencia aquí? Esto sería S, S. No. entonces, Esto es no S. No S o no T. Perdón. No S o T. Claro, porque P implica Q
es equivalente a ya, sí, verdad, tienes razón. Es equivalente a no P o Q. Ahí sí, sí tienes razón. Entonces es S o T. S o T. No P. Y acá le puse no P o no R. No P U o R. Ay. Ah, no. Ay, me estoy equivocando. No P o Q. Es no P o no R. Y acá sería no S o no T. Ahí sí. Uf, me están llamando y te desconcentra. Ya, eso. S o no T. Justo lo que está acá. S o no T. Así que esto es verdadero por la hipótesis del problema. Y algo y verdadero es ese algo, así que me queda solo R. Ese de ahí me queda R. Muy bien, ahora voy a distribuir el R, cada uno de ellos, ROS, R1S y R1T. Me queda de esa forma, ¿cierto? Y este de aquí, R1S, voy a volver acá. Siempre tengo que ver las R1S. Este es no S o R, ¿cierto? Que es lo mismo a R1S. Así que acá. Entonces R1S es verdadero por hipótesis y me queda esa ahí. Entonces me queda, fíjense que ya tengo 3 nomás. Q o no R y R o no T y T y no U. Ahí estarían las 3. Entonces lo que vamos a hacer ahora es, no hay nada que se pueda factorizar. Tengo Q, R y T. Así que las 3 son distintas. No R, no T y U también son distintas. ¿Sí? No se puede factorizar nada. Entonces lo que vamos a hacer es distribuir. Entonces de nuevo vamos a distribuir todo esto con respecto a ese y a este. Entonces me queda, hice la rayita muy grande. Entonces me queda S y S. Entonces me queda Q o no R y R o Q o no R y no T. Y entonces ahora voy a distribuir de nuevo LR con Q y LR con no R. Me queda Q y no R o no R y R, ¿cierto? Y hago lo mismo acá. Q y no T y no R y no T. Bueno, ¿de aquí qué saco? Bueno, grupo de estas dos y esto siempre es falso. Así que elimino una. Y si elimino esta, puedo asociar el Q en este caso, ¿cierto? No asocio el Q. ¿Qué asocio? ¿Cómo, profe? Estoy viendo qué hace de aquí a acá. ¿No será que la T está multiplicando todo? Sí, pero esta T, esta de aquí afuera. Ah, claro, porque a lo mejor no se puede bajar más. Eso. Pero aquí aquí no se puede simplificar las cosas, parece. Entonces lo que hacen es tomar, voy a distribuir ahora el T. Ya. Ya entendí.
Fíjense que aquí hay un conectivo I y aquí hay un conectivo I. Así que en realidad aquí hay varias cosas que hicieron juntas. Esta parte de aquí es lo mismo que IT y no U, con todo el corchete que no voy a escribir, ¿cierto? Pero como tengo conectivo I, yo lo puedo asociar. Estoy usando la propiedad de asociatividad. Entonces, si tengo la propiedad de asociatividad, me va a quedar I no U, que está aquí, ¿cierto? Y este I, este IT, lo voy a distribuir en cada uno de ellos. Entonces me queda IT de este, Q y R y T, después Q y no T y T, y no R y no T y T. Ya los conectivos O quedan ahí, ¿cierto? Y el I queda como dentro de cada uno de ellos. Bueno, fíjense que aquí de nuevo puedo asociar porque tengo dos conectivos así que puedo asociar así. Y esto es falso, que aquí está, ¿cierto? Y aparece aquí el falso. De la misma forma puedo asociar estos dos, que es lo que está aquí, y me da falso de nuevo. Falso y algo va a ser falso. Falso y algo también va a ser falso. Por eso todo me va a dar falso. Esto es falso, entonces todo es falso. Y entonces ya reduzco 2. Y me queda Q, I, R, I, T y no U. Todos son conectivos I. Así que puedo escribir Profe, Q, ¿sí? ¿qué pasa con el Q de arriba y el no R de arriba? Acuérdate que P y falso siempre es falso. Entonces, esto es falso, ¿cierto? Esto es falso. Q y algo falso va a ser falso. Como es conectivo I, entonces va a ser falso si es que yo sé que uno de los dos es falso. Ya, profe. Ya. Entonces ahí me queda todo falso, ¿cierto? Y entonces me queda, en realidad me queda Q, I, R, I, T, y no U. Esto es falso, falso. Es falso, falso o algo, es esto. Y entonces me queda así. Pero todos son I, así que lo puedo asociar diferente. Y bueno, y lo asocio así. Q y R, y T y no U. Q y R. Vamos a ver. Hemos usado esa, hemos usado esa, hemos usado esa, hemos usado esa. Y esta no la hemos usado. T y no U. Esa es verdadera. Justamente esta. Verdadera. Y entonces me va a quedar igual a Q y R. Q y R. Vamos a volver acá. No hay ninguna Q y R. ¿Y qué cosa era Q? El hijastro asesinó a la señora Jimena y el asesinato ocurrió antes de la medianoche. Entonces, si Q y R es verdadero, quiere decir que ambas son verdaderas. Esto es verdadero, porque todas son equivalencia y yo sé que X es verdadero. Es verdadero. Bueno, al revés, pero X es verdadero. Tenemos que leerlo así. X es verdadero, entonces esto de aquí es verdadero. ¿Cuándo es verdadero? El I es cuando Q es verdadero y R es verdadero. Entonces, si volvemos a las proposiciones, voy a tener que el hijastro asesinó a la señora Jimena. El asesinato ocurrió antes de la medianoche, ¿cierto? Esas van a ser verdaderas. Y bueno, si T y no U, por otro lado, si T y no U
es verdadero, eso quiere decir que T es verdadero y no U es verdadero, ¿cierto? Entonces, quiere decir que U es falso. Falso. Entonces ya tengo estas dos y encuentro estas dos, que son esas 4 que están aquí. El mayordomo millonario es falso, las luces de la casa se apagaron a medianoche es verdadero, el asesinato ocurrió antes de la medianoche es verdadero, y el hijastro asesinó a la señora Jimena. Entonces ya encontramos el asesino, que era lo que queríamos encontrar. Además, sabemos cuándo ocurrió el asesinato. Bueno, y ahí uno puede empezar a deducir todas las demás. Con lo que ya tenemos, ¿cierto? Puedo decir cuánto vale Q y no P y no R, ¿cierto? Y lo demás. Entonces P va a ser falso y S va a ser verdadero. Y aquí es, bueno, aquí está la forma informal sin usar con propiedades de lógica, sale el resultado. Empezando y analizando todas las opciones que se tienen para poder encontrar cuáles son la verdad, ¿cierto? Y entonces obviamente voy a tener que Q es verdadero y entonces Q es que el hijastro asesinó a la señora Jimena. Que aparece lo mismo que lo que hubiéramos hecho así formalmente. No sé si tienen alguna duda, consulta. En realidad lo que tenemos que aprender, ¿no es cierto?, es la tabla de lógica en el sentido de todas las tautologías o las leyes de lógica. Aprenderse cuándo es verdadero, los y, o sea, aprenderse esto de aquí. Sí, es que yo, por ejemplo, no sabía que se resolvía así porque, por ejemplo, yo veía los videos del profe Axel y me ¿Ya? acostumbré a su tablita, a la tablita de esos cuadritos que hacía. Es que no la he visto yo la clase del profe Axel, así me Es tendrías que que explicar. el profe Axel hace como unas tablas viendo los posibles resultados de, no sé, P y Q. Es así, verdadero, Claro, verdadero, algo falso, así, falso, 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 verdadero, verdadero, falso, falso. verdadero, falso. Ya, esa es una forma de hacerlo. ¿Sí? No está mal. Es una forma de hacerlo. Esas con tablas de verdad se llaman. Son tablas de verdad. Pero también deben usar para las proposiciones, para reducir proposiciones, no es necesario la tabla de verdad, porque si ustedes hacen la tabla de verdad, en realidad están haciendo todas las opciones. Ahí van a querer encontrar la proposición, por ejemplo, P implica no Q, y entonces aquí necesito el no Q, y entonces voy a tener todas las opciones, y yo quiero que esta sea verdadera, entonces voy a decir, y aparecen dos, entonces voy a tener dos casos, o si me aparece un solo caso, voy a poder encontrar, perdón, siempre la idea es que aparezca un solo caso y los otros sean falsos, pero hice un trabajo de más, ocupé todas las propiedades y todas las condiciones. Entonces, para reducir trabajo, en realidad uno lo que hace y usa son las leyes de, ¿cómo se llama? Leyes de proposiciones, algo así se llama, proposición. O tautología, yo le llamo, no sé cómo está, no me acuerdo cómo está en las clases, pero yo le llamo tautologías. ¿Qué es lo que estoy diciendo? Las que tienen hasta nombre, hay unas que se llaman idempotencia. Cuando yo digo P y verdadero, ¿qué va a ser siempre? Eso va a ser P. Q o falso, ¿qué va a ser? Q. P y falso, ¿qué es esto? Falso. Q y verdadero, ¿esto va a ser? Verdadero. O sea, falso. Depende de Q, porque si Q, Ah, aquí, no, me confundí, estaba listo. perdón, es U. Estoy pensando en, sí, yo me confundí.
Esto es O y entonces es verdadero. Claro, porque ya tengo una que es verdadera, así que es verdadera. Claro. Y así hay muchas, pues hasta está la ley de Morgan, ¿cierto? Que uno dice que no P o Q es equivalente a no P y no Q. ¿Ya? Aquí hay muchas entre medio. Todas esas leyes o tautologías de las proposiciones me ayudan a reducir, ¿cierto? Una proposición grande, como en este caso, ¿cierto? Y poder encontrar el valor de verdad que va a ser equivalente. Todas son, bueno, se coloca igual o 3 rayitas porque son equivalentes, son exactamente lo mismo. Así Profe, que, ¿y sí, por qué en eso último que notó cambió de O a I? esa es la ley de Morgan. No hay un porqué, o sea, debería haber, pero Morgan lo demostró que eso siempre se cumple. Siempre se tiene que hacer así, que cuando hay una negación y hay un conectivo O, por ejemplo, uno puede como distribuir el no y distribuye la negación a todo. Entonces distribuye la negación al P, al Q y a la negación del O, que en este caso como la negación sería de O a I. A lo mejor porque si se hacen las dos como frase, como con el ejemplo anterior, sería como que toda la frase en sí es falsa. Claro. Sí, Ya. o sea, Morgan lo demostró y eso pasa exactamente por eso, porque cuando eso puede ser las dos opciones, pero cuando sí tienen que ser las dos opciones, entonces justo es como el contrario. Y entonces el no con el I sería no P o no Q. Y esas son las leyes de Morgan, así que hasta tienen nombre, así que imagínense lo importante que son. Las demás no tienen nombre. Hay varias más acá, yo solamente puse algunas, pero hay como 20 tautologías o leyes que pueden aparecer. Creo que deberían estar en las clases. Ah, sí, ya sé dónde están. A ver. No, estoy mostrando cualquier cosa. Ay, Profe, sí. ¿dónde vamos a encontrar su clase grabada? Mira, aquí yo la estoy colocando. Aquí ahí dice grabaciones de ejercicios y ahí la estoy colocando. La semana pasada ahí las puse. Aparece una lista con las grabaciones de las clases de ejercicio, que deberían haber varios profesores, pero parece que hay poquitos. Pero ahí está la B2. ¿va? Yo la estoy subiendo aquí en el listado, así que ahí las pueden encontrar. Aquí, por ejemplo, esa es G2, en la de nosotros no es G2, es B2, ¿cierto? No B1. está. B1. Ah, no la puse. Ya bueno, pero en la otra página, en la otra clase está. Entonces, lo interesante, aquí está, B1, ¿ves? Ahí hacen clic, van a ver van a ver la clase, pero está en una lista de reproducción que yo tengo en YouTube, así que en realidad ahí pueden buscar las demás también. Así que eso. Y lo que quería mostrar aquí es que acá. Aquí en estos apuntes de lógica del profesor John Baquedano, bueno, aquí hay muchas distinciones, aquí están los conectivos, acá está. Y entonces dice aquí algunas equivalencias útiles conectivos, no le puso nombre ni nada, pero acá están las propiedades que les digo que se tienen que aprender. Ley de potencia, la ley del tercer excluido, conmutatividad, todo eso es lo que usamos nosotros, ahí hablamos de la asociatividad, distributividad. Aquí no hay un C, ese de ahí no es. P y S, por si acaso. Bueno.
Mirando a la rápida, encontremos un error. Acá están las leyes de Morgan, la neutralidad, ley de complemento, de absorción, condicional, transitividad. Ya, hay 11. 11 propiedades, que en realidad serían como 22, porque es I y O, ¿cierto? En algunos casos, que deben aprenderse. No es tan difícil si empiezan a hacer los ejercicios, a reducir términos y empezar a usarlos. Eso es lo que les decía. Se ve chiquito. Eso. Estamos viendo acá. Creo que hay otro ejercicio. Ya, pero bueno, ¿está claro entonces cómo se hace el 3? No lo Entendí hicimos. mejor el programa, Adrián. Muchas gracias. Ya, qué bueno, ya. Claro, hay otra forma de hacerlo como la forma informal, que se las dejo para que la revisen. Y tienen que empezar a analizarla, porque estas son verdaderas, y empezar a encontrar entonces los valores de verdad de cada una de ellas para poder determinar lo que se pide. Y aquí encuentro otro ejercicio, dice formalizar la proposición: cada número natural mayor o igual a 2 es divisible por un número primo. Utilizando solamente los símbolos para todo: existe, pertenece, los naturales, más, por, menos, igual o menor igual, letras para variables de elementos y símbolos de los conectivos lógicos. ¿Cómo ponemos esta frase, ¿cierto?, en una expresión matemática? Con una proposición que va a tener cuantificadores, porque fíjense que nos dice exactamente un valor. Dice, cada número natural mayor o igual a 2 es divisible por un número primo. ¿Cómo lo podemos traducir eso? Por ejemplo, ¿dónde está la proposición? ¿Hay una? ¿Hay más de una proposición? ¿Hay más de una? Y si hay más de una, ¿cuáles son? Quizá el O lo está engañando. Fíjense que ese O no es de Sí. conectivo. Ese no es de conectivo porque es mayor o igual. Así que de este símbolo. Que ese O no es conectivo. Ah, verdad, sí. Sí. Sería uno entonces, ¿no? Hay una, Sería claro, uno. hay una proposición nomás. ¿Pero cuál es la proposición? Que P es un número primo. P es un número primo. ¿Y dónde P qué cosa es? ¿Es el número? Que P sería como el problema entero, por dándolo así. Ya, O el número natural de que no están. pero aquí dice, cada número natural mayor o igual que 2 es divisible por un número primo. No dice que todos los números naturales son primos. Si pones P es primo, voy a decir que todos los naturales son primos. Y no es la proposición que me están diciendo. ¿No se podría escribir como P mayor que 1? ¿Eso solamente? ¿Esa sería la proposición? Sí. No. No, porque fíjate que dice, podemos traducirlo en dos partes, mira. Aquí habla de cuáles son los elementos. Cada número mayor o igual a 2. Eso está diciendo algo, o sea, estoy considerando ese conjunto. Y después dice, es divisible por un número primo, ¿cierto? Es divisible por un número primo no es una proposición, ¿cierto? ¿Qué cosa es divisible por un número primo? Un número, ¿cierto? Un número natural. Entonces, vamos a considerar n, número natural,
¿cierto? Entonces, n es divisible por un número primo. Bueno, esto todavía no es una proposición, ¿cierto? En realidad, si considero esto, hasta aquí es una función proposicional que se le llama, porque va a depender de n, ya le puse nombre, n, entonces le puedo dar un valor de verdad, pero va a depender de n si yo sé si es verdadero o falso. Entonces esto no es exactamente una proposición. Por ejemplo, si n vale 2, 2 es divisible por un número primo, ahí yo puedo decir exactamente si es verdadero o falso. Si n vale 8, yo puedo decir si que es verdadero o falso esa proposición. Entonces, cuando le doy valores a n, le puedo encontrar el valor de verdad a esa frase. Entonces, es una proposición. Cuando depende de esto, ¿cierto? En realidad, esto es una función proposicional. Creo que las clases le llamaban de otra forma, pero decía que era equivalente a función proposicional. ¿Ya? Y para que sea una proposición, le debo colocar un cuantificador aquí, es decir, un para todo o un existe, para que esta función proposicional en realidad se transforme en una proposición, porque ahí voy a encontrar el conjunto donde yo lo quiero analizar y van a tener el mismo valor de verdad para todos los elementos de ese conjunto. Diga Pedro, dice que tiene algo. A ver, ¿cómo sería? ¿Puede escribirlo o decirlo? Da lo mismo. Sí, también puede rayar. ¿Existe un K más 1, dice ahí? Tal que n divide a K más 1. ¿Por qué K más 1? Está casi bien. Lo único que no entiendo es que es K más 1. Ah, claro. Si fuera impar, en realidad no sería K más 1, sería 2K más 1. Claro, pero es primo. Está casi bien, muy bien. Tiene una aproximación. Claro. Entonces hay que considerar aquí el para todo, ¿cierto? Está hablando que cada número sí que es para todo, pero voy a ponerle los naturales menos el 1. Si coloco los naturales menos el 1, ¿será que es equivalente a decir que es mayor o igual que 2? Claro, los naturales parten del 1, ¿cierto? Y van 1, 2, 3, 4. Si le quito el 1, va a partir 2, 3, 4, 5. Así que decir para todo n que pertenece a los naturales menos el 1, es lo mismo que decir mayor o igual que 2. Así que ya esto azul, ¿cierto? Esto azul que estaba aquí, ya lo escribí aquí. Y esto, n es divisible por un número primo, que era nuestra función proposicional, ya que tengo un cuantificador, se va a transformar en una proposición. El problema es que aún esta función proposicional, o la parte de acá de la proposición, no está escrita matemáticamente. ¿Cómo yo digo que n es divisible por un número primo? ¿Qué quiere decir que sea divisible? Ay, esta clase termina a las 12:20, ¿cierto? O sea, nos pasamos hace rato. Yo diría que terminaba a las 12:40.
Bueno, quien se tenga que ir, puede salir nomás. Ya, por honor al tiempo, les voy a decir que entonces decir que es divisible es decir que existe un P, existe P primo, tal que N es igual a K por P, donde K es natural. Entonces, más o menos así. Ya, más o menos así. Como a honor al tiempo y bueno, revisen lo que dice ahí después. Entonces hay que tratar de ahora escribir. Ya encontramos el cuantificador que dice cada número natural mayor o igual que a 2, ¿cierto? Le podemos escribir así. Y ahora tenemos que traducir esto de aquí, que ese va a ser divisible por un número primo. Entonces quiere decir de que existe, que hay un n va a ser igual a un primo por algo, porque así digo que el primo divide a n, ¿cierto? Entonces n va a ser igual a k por p. Lo que ahora falta determinar exactamente qué cosa es k y cómo decir que p puede ser primo o no. Y ahí eso es lo que se analiza en el ejercicio completo. Es decir, si tienen esta proposición, tienen que determinar cuál es el cuantificador, cuál es la proposición que van a analizar, ¿cierto? Y volver a, o poder escribir esa proposición en su forma matemática. Así que queda para que lo piensen o vean la pauta para que la estudien y la analicen cómo se hace. Ya, lo dejamos hasta aquí. Perdón, me pasé. Que estén bien. Chau. Yo, profe, cuídese. Chao, profe. Chau. Chao, profe. Chau.